por favor, cuando vean, así no leo el chat. Recuerden, por favor, si hay preguntas en el chat, tengan la amabilidad de ir comentándomelas a alguna otra persona, porque el que escribe en el chat generalmente es porque no tiene micrófono, así no tengo que salir de la pantalla completa. Muchas gracias. Bueno, cuando me digan arrancamos. Ya se ve. Listo. Bueno, arrancamos entonces a trabajar con este tejido, ¿sí? Ustedes recuerden cuando empezamos a hablar de sangre, allá cuando hablábamos de tejido conjuntivo, yo les contaba, bueno, la sangre en realidad es un tejido. ¿Por qué? Porque un tejido lo habíamos definido como un conjunto de células, ¿sí? Que tienen una función en común. Bueno, aquí la función en común va a ser el transporte y la distribución de sustancias. Digo de sustancias porque no siempre son nutrientes, no siempre son gases, también son desechos, también son cosas inactivas. Y realmente todo lo que circula, como decía hace unos minutos atrás, circula por la sangre. No hay nada que en el medio interno esté, que no esté o haya pasado a través del tejido sanguíneo. La sangre, en realidad, a mí me parece, esta foto, esta fotografía tan linda, ¿no?, que ven aquí, en realidad están hablando solamente de la composición celular de la sangre, porque si es un tejido es porque tiene células. Bueno, eso que ven allí justamente, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, un corte, ¿sí? Un corte histológico, por ejemplo, aquí de un vaso arterial, ¿sí? Acá vemos una capa endotelial, una capa conjuntiva, una capa muscular y una capa adventicia. Justamente a través de esta forma nosotros podemos hablar de la generación de un vaso, ¿sí? Esto lo veremos en la próxima clase, no me voy a detener demasiado en esto. Hoy vamos a detenernos en esto, que son justamente las células, la función de cada una y cuáles son las particulares cosas interesantes por las cuales está compuesta la sangre. ¿Bien? A ver, si yo tengo que decir en 3 o 4 palabras algunas de las funciones, ¿sí?, que podemos atribuirle al tejido sanguíneo, a la sangre, ustedes recordarán que tiene su origen en la médula ósea roja, en el tejido mieloide, ¿sí? Acuérdense, en esas trabéculas epifisarias, por ejemplo, de los glóbulos, de los huesos largos, en el diploide de los huesos planos, en el interior de los huesos medios o huesos cortos. Entonces, ustedes recuerden que este origen, en realidad, responde también a la cuestión histológica embrionaria, porque tanto el hueso como la sangre, como el cartílago, ¿sí?, tienen todo el mismo origen que es tejido conjuntivo. Y recuerden ustedes, esto era un tejido conjuntivo especializado. Claramente la especialización será el transporte. Entonces, una de las funciones a las cuales no podemos olvidar es que la sangre transporta sustancias. Eso está claro, está entendido y es así. Digamos, a nadie se le ocurre discutir que la sangre transporta sustancias. Y cuando hablo de sustancias, les decía recién, hablamos de sustancias diversas. Por ejemplo, gases, particularmente el oxígeno y el dióxido de carbono, son los gases que circulan por la sangre, porque son aquellos que necesitamos nosotros, en particular el oxígeno, para el metabolismo celular. Nosotros hablamos de respiración celular justamente porque nuestro sistema respiratorio coordina los movimientos para que ingrese oxígeno y salga dióxido como compuesto de desecho proveniente de nuestro metabolismo celular. Si ustedes recuerdan, y lo voy a hacer acá chiquitito, si ustedes recuerdan la de quinto grado, sexto grado, chicos, corríjanme si seguramente estoy equivocado, sexto grado, ¿sí? O en el secundario, la fórmula, que sí, ya estoy re equivocado, mira lo que te digo, la fórmula de la respiración celular, diremos que la glucosa, ¿sí?, más el oxígeno formaba, ¿sí?, vamos a hacerlo así, dióxido de carbono y agua. Bueno, justamente esto es glucosa, que es lo que comemos nosotros, que combinado con el oxígeno en nuestras mitocondrias termina siendo dióxido de carbono y agua metabólica. Bueno, este dióxido de carbono es el que nosotros excretamos y este oxígeno es el que necesitamos en conjunto con los nutrientes que comemos. ¿Se entiende? Es decir, al fin y al cabo, hablamos de metabolismo celular y hablamos de sangre. Qué interesante esto, entonces, que hablamos como funciones de la sangre. También transporta hormonas, lo acabamos de ver la semana pasada, transporta hormonas esteroideas y no esteroideas, aquellas que son, por ejemplo, ligadas al metabolismo del colesterol, es decir, las esteroideas, las grasas, van a estar ligadas a proteínas transportadoras que le permitan
¿sí? Vincularse a un tejido plasmático que es acuoso. Aquellas que son derivadas de proteínas o aminoácidos que no tienen problema en la disolución en agua, viajarán a través del plasma tranquilamente. ¿Sí? Los desechos, ¿qué es esta hacha acá en el medio? No, los desechos, ¿sí? Como por ejemplo la urea. La urea, ¿saben lo que es la urea? Es lo que le da el olor característico a la orina, el ácido úrico, aquel causante de la gota, seguramente lo habrán escuchado hablar así, de alguna manera. ¿Sí? Urea y ácido úrico proveniente del metabolismo de las proteínas y los ácidos nucleicos. El nitrógeno orgánico, nosotros los mamíferos lo excretamos de esta manera, a través de urea. Bueno, las hormonas se activan e inactivan, ¿sí? En el hígado y son excretadas a través del riñón, pero que previamente es transportado por la sangre. Y todos los nutrientes, ¿sí? A ver, cuando hablamos de nutrientes, no tengan en cuenta solamente aquello que tiene que ver con la glucosa. Aminoácidos, glucosa, otros azúcares, las proteínas, las grasas, los ácidos nucleicos, los nucleótidos, las vitaminas del complejo B, que son B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, la vitamina C, todas las vitaminas liposolubles, la vitamina A, la vitamina K, la vitamina D, la vitamina E, ¿sí? Todas esas cosas que nosotros podemos incorporar con la alimentación o a través del medio externo son nutrientes, ¿sí? Y que son necesarios en nuestro organismo para la síntesis o el metabolismo general. Entonces, fíjense la cantidad de cosas que transporta la sangre, ¿bien? Y no por menos importante, la segunda de las funciones que tiene que ver con la regulación hace referencia a cómo la sangre nos ayuda a nosotros a mantener esta gran palabra que la venimos hablando ya hace un tiempo, que es, a ver si a alguien se le ocurre. La homeostasis. Mejor imposible. Es decir, sin sangre, ¿sí? Nosotros no podemos regular la homeostasis. Ese equilibrio dinámico del medio interno, el medio interno es la sangre. Entonces, si nosotros no regulamos, ¿qué cosas del medio interno? La acidez, el pH. pH significa potencial de hidrógenos. Cuanto más sustancias tenemos en el cuerpo que sean capaces de liberar hidrógeno, como los ácidos, por ejemplo, los agentes oxidantes, ¿sí? Por eso las dietas alcalinas dicen que tienen antioxidantes, bueno, justamente por contraposición a lo que estoy diciendo, ¿sí? El pH es el nivel de acidez que tiene nuestro cuerpo. Y ¿saben qué? La sangre tiene una acidez muy básica en realidad, es decir, en realidad es neutra, que va del 7,35 a 7,45. Y te voy a decir una cosa, el pH es una escala que va de 1 a 14, por lo tanto 7 es una escala de valor neutro. Debajo de 7 es ácido, por arriba de 7, de 8, hablamos de alcalino, ¿bien? Los sistemas vivientes, tal cual nosotros los conocemos, viven en pHs neutros. Nuestras células tienen pHs neutros, ¿sí? Y la temperatura ni te cuento, ¿no? Tiene que, en el caso del cuerpo humano, rondar los 36 grados y medio aproximadamente, porque de esa manera logra mantener la homeostasis. Entonces, fíjense cómo esta cuestión también, por debajo de 36 grados andamos en hipotermia y por arriba de 37, 37 medios hablamos de hipertermia y de fiebre. Entonces también la temperatura debe ser regulada siempre en un rango. Toda la regulación al cuerpo no es estanca en un número. A ver, cuando yo te digo 7,35, 7,45, señoras y señores, este valor de pH es un rango larguísimo para el cuerpo humano. No es de un punto, 0,1 punto. ¿Me explico lo que digo? Es decir, para cambiar 0,1 puntos el pH de la sangre tengo que desbarajustar todo. Entonces, no se crean que porque acá la diferencia es de 0,1, qué poquito se banca la sangre la cuestión de la homeostasis. No, no, no. No sabes todo lo que hay que hacer, mira lo que te digo, para variar el pH. Lo mismo para variar la temperatura. Tenés que meterte dentro de un horno, ¿sí? Para aumentar la temperatura si no hay patología. O tenés que meterte en el océano Atlántico Norte después del hundimiento del Titanic y para hacerte a Jack para tener hipotermia. ¿Te das cuenta? Es decir, acá hay muchas cosas que para que vos cambies tu temperatura corporal tienen que pasar cosas graves. Rara vez esto va a cambiar y va a salir del rango normal. ¿Y qué es esto de la osmolaridad? La osmolaridad tiene que ver con, a ver, les pregunto así de la vida normal de la cocina. ¿Qué es más concentrada? ¿Un vaso de agua con una cucharadita de sal
o un vaso, el mismo vaso de agua, con la misma cantidad de agua, con 3 cucharadas soperas de sal. ¿Cuál está más concentrada? No hay mucho que pensar, ¿no? Claro, las tres, claro. Seguramente el ejemplo B, ¿no es cierto? Sí. Bueno, si alguno pensó lo contrario, revise la cuestión de concentración, ¿sí? A ver, la osmolaridad hace referencia a la cantidad de solutos, a la cantidad de, vamos a poner en el ejemplo, de sal que puse yo en ese vaso. Vaso, la totalidad de la sangre, sal, los solutos, ¿sí? Y eso que estoy diciendo es una solución. Bueno, la sangre es una solución que tiene muchas cosas disueltas en ellas, entre ellas las células, los solutos, las sales, los nutrientes, las hormonas, ¿sí? Y todo lo que circula por la sangre tiene un peso determinado que hace que esté más o menos concentrada. Por eso, por ejemplo, ante episodios patológicos, como puede ser el vómito, la diarrea, ¿sí? Fíjense qué sucede. Cuando ustedes están expuestos a la pérdida de agua, en una diarrea aguda o crónica, o ante episodios, digamos, reiterados de vómito, fíjense que automáticamente ustedes dejan de orinar. Orinan poco, y si orinan amarillo. ¿Por qué? Porque el cuerpo trata de quedarse con el poca agua que le queda. Seguramente ha aumentado la osmolaridad. Y cuando aumenta la osmolaridad, ¿sabes qué tenés? Sed. El hipotálamo, que se les recuerda hace 15 días atrás, regula el binomio ganas de tomar algo, saciedad de agua. El equilibrio hidroelectrolítico hace referencia a la cantidad de solutos por unidad de medida de agua, de solvente. Nuestro cuerpo es un 75% de agua y todo lo que está disuelto en ella son los solutos, que aumentan o disminuyen la osmolaridad. La osmolaridad regular o miestática de la sangre ronda los 300 a 350 miliosmoles por litro. ¿Bien? Entonces, estas cosas, es decir, ¿qué me importa a mí si yo no voy a ver esto nunca más en mi vida? Mira, a Verónica resulta ser que le interesó porque justamente tuvo un inconveniente anatómico. Pero a ver, esto a ustedes les va a servir para entender después, más adelante, muchas de las cosas que pasan en algunas patologías. ¿Bien? Y finalmente la protección, claro. ¿Qué cosas de la protección? Mirá, particularmente dos, la coagulación sanguínea y la defensa. Y cuando digo coagulación, no me hagan un igual a plaquetas. No, mal hecho, horrible, espantoso. Coagulación es una cascada de reacciones que terminan con la homeostasis, o vamos a decir de otra manera, la hemostasia, discúlpenme. La hemostasia significa parar la sangre, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que ante una herida cortopunzante o una hemorragia interna, lo que sea, la causa que haya originado que un vaso sanguíneo se rompa y libere su contenido a un lugar que no corresponde, debe de generarse una cascada de reacciones que se llama coagulación sanguínea. La coagulación, uno de los factores, más o menos 12 factores necesitamos para coagular, son las plaquetas. Pero no entendamos la plaqueta solo como el único factor que va a favorecer la coagulación. Y finalmente la defensa, ni más ni menos, la cuestión de la inmunidad. La inmunidad es también un programa, ¿sí?, muy sofisticado de la sangre que se pone en juego cuando estamos, digamos, atacados por diferentes tipos de antígenos, llámale COVID-19, llámale varicela, llámale bacterias, llámale partículas de polvo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo aquello que nos invade y que pone en riesgo la homeostasis va a poner en jaque al sistema inmunológico para la producción de anticuerpos, llamados inmunoglobulinas, que son proteínas que andan por la sangre dando vueltas, ¿sí? Y para también la fagocitosis a nivel celular, es decir, nuestras células especiales, glóbulos blancos se llaman, que van a fagocitar, como un Pac-Man, aquellas cosas que estén interviniendo negativamente en nuestro metabolismo. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Cómo está compuesta la sangre? ¿Cómo está compuesta la sangre? La sangre, si nosotros hacemos un análisis, seguramente van a salir en un hemograma un montón de cosas para leer, ¿no? ¿Quién no se ha hecho un análisis de sangre alguna vez? Todos. Bueno, en ese laboratorio, lo primero que vamos a ver es cómo está compuesta. Y yo les voy a decir que la sangre es un 55% de plasma, es decir, aquello que es la parte líquida con sus solutos, ¿sí? Lo amarillito acá es el plasma sanguíneo y corresponde al 55%. Y el otro 45%, que es lo rojo más lo blanco, corresponde a los elementos formes, a las células, los blancos, rojos y plaquetas. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, 45 de elementos formes, 55 de plasma. Acá tenemos un frotis. Un frotis de sangre es una muestra que podemos ver al microscopio. Y fíjate todo lo que veo acá. Veo plasma, que es la sustancia que solubiliza, particularmente el 92% del plasma es agua. Tengo muchos glóbulos rojos, algunas plaquetas y muy poquitos glóbulos blancos. Esto responde a lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Y fíjate que los glóbulos blancos son diversos, son distintos, no son todos iguales. Bueno, tienen que ver con cómo se reparten las funciones de acuerdo a lo que hay que hacer. Vamos a empezar a hablar de los glóbulos rojos, ¿sí? De este 45% de elementos formes. Vamos a decir que esos elementos formes, estos glóbulos rojos, son los que están en mayor cuantía, son los que están en valores aproximados a los millones de unidades por microlitro. Es decir, son millones, los contamos de aproximadamente entre 4 a 6 millones, ¿sí?, por unidad de medida. Son los que le dan el color a la sangre por su característica especial, que en su interior tienen mucha hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que transporta el oxígeno a través de la sangre. La hemoglobina tiene la particularidad de tener hierro, un átomo de hierro que está en el medio de la hemoglobina. Esto que ven aquí en realidad es una hemoglobina, y en el medio, acá en el cosito blanco este, hay un átomo de hierro, ¿sí? El átomo de hierro es quien se oxida o se reduce con el oxígeno para lograr el transporte. Y de estas aproximadamente, ¿sí?, hay unos 4.500 millones dentro de cada glóbulo rojo, y vos tenés aproximadamente unos 4 millones por microlitro. Imagínate la cantidad de hemoglobina que tenés en tu sangre, ¿no? Es realmente, la vida es maravillosa, ¿eh? Pero ¿qué le pasa? Para tener tanta hemoglobina ahí adentro, el glóbulo rojo ha dejado de ser una célula normal porque ha perdido hasta su núcleo. Es decir, es una célula hueca que solamente tiene citoplasma y tiene mucha hemoglobina ahí adentro. Por eso dura tan poquito, por eso dura aproximadamente unos 120 días como máximo, porque realmente el cuerpo entiende que una célula sin núcleo es una célula complicada. Entonces, le da una vida media muy cortita, ¿sí? Nuestro vaso con velar griseta es quien se encarga del reciclaje de los glóbulos rojos viejos, y es lo que produce el vaso, en esta hemólisis de glóbulos rojos, la famosa bilirrubina, ¿sí? La bilirrubina tiene que ver con el reciclaje del hierro de la hemoglobina, que luego se reutiliza en el hígado, ¿bien? A través de lo que es el sistema porta-hepático. Para empezar, vamos a decir entonces que el glóbulo rojo es el encargado de transportar oxígeno, oxígeno, y un poquito a la ligera de algún tipo de dióxido de carbono, pero 90 y pico % lleva oxígeno, ¿bien? Naturalmente, hacia todos los tejidos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita, nuestras células necesitan oxígeno para justamente el metabolismo celular, ¿eh? Acuérdense de la semana pasada, los glóbulos rojos fomentan su producción ante la estimulación de la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que liberaba el riñón como órgano con actividad endocrina para el fomento y la estimulación de la producción de glóbulos rojos en la médula ósea roja. Vamos revisando un poquito todo, ¿no? Bien. ¿Qué necesito en la médula ósea roja para fomentar la producción de glóbulos rojos buenos, de buena calidad y de buena cantidad? Vitamina B12, ácido fólico, y también necesito hierro, ¿sí? La vitamina B12 como el hierro mejoran la tasa de absorción cuando provienen del reino animal, y el ácido fólico deriva su nombre, folium significa hoja, ¿sí?, justamente porque está muy presente en el reino vegetal. Las hojas, ¿sí?, tienen mucho ácido fólico, ¿eh? La vitamina B9, vamos a decir así, está muy presente en el reino vegetal. Así que bueno, esto es un poquito lo que tiene que ver con glóbulos rojos. Vamos a decir algunas cositas que les van a servir a ustedes cuando estén frente a, por ejemplo, algunas cositas con un paciente o un equipo interdisciplinario. Van a hablar de hematocrito. El hematocrito hace referencia a la cantidad o proporción de glóbulos rojos que hay en la totalidad de la sangre. Aproximadamente un 43% hablamos de un hematocrito de buena calidad, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de glóbulos blancos, de leucocitos. ¿Qué son los leucocitos? Como yo siempre jodo, acá haciendo el chiste, citocélula, leuco, Alfredo Leuco, las células de Alfredo Leuco. Bueno, a ver,
¿Qué hacen los glóbulos blancos? ¿Sí? En realidad son los que en menor cuantía se encuentran en la sangre, ¿sí? Son los que se cuentan de a miles simplemente, más o menos entre 5.000 y 10.000, pero en realidad con 7.500 andamos muy bien, ¿sí? Menos de 5.000 hay poquitas cantidades y más de 10.000 hay que ver qué pasó. 7.000, 7.500 estamos muy bien y se van a dividir en dos grandes familias, ¿sí? Donde la fórmula leucocitaria va a adquirir diferentes concentraciones, que yo ahora lo voy a poner aquí. Y vamos a hablar de granulocitos y de agranulocitos. Los granulocitos son los que están en mayor cantidad. Los neutrófilos. Neutrófilos son los glóbulos blancos que están en mayor cuantía. El 65% de la totalidad de glóbulos blancos son neutrófilos. Y tienen a su cargo la defensa que vamos a denominar inespecífica. Es decir, no es específica para ningún patógeno. Ataca a discreción, a lo que haya y de primera mano. ¿Bien? Los basófilos tienen que ver con la respuesta, por ejemplo, a la inflamación, la respuesta a las alergias y a la generación de una sustancia muy conocida que es la histamina. Bien, los basófilos tienen una proporción muy chiquita, que va entre el 1 al 3% nada más, porque justamente están mediando en estas circunstancias que no siempre están presentes. Si vos tenés un paciente con alergias marcadas o crónicas, probablemente la concentración de basófilos esté por arriba de este valor y eso te da una pauta o un indicio para hacer algún tipo de análisis superior. Finalmente, los eosinófilos, que también se cuentan de a muy poquito, no más del 5%, ¿sí? Tienen que ver con, te digo un poquito menos también, vamos a poner un poquito menos, vamos a poner un 3% aquí. Los eosinófilos tienen que ver con la respuesta a la parasitosis. Por ejemplo, la respuesta a macroparásitos. Seguramente alguna vez escucharon hablar de la Taenia saginata, ¿sí? O la lombriz solitaria, vamos a decirle así. ¿Sí? La Taenia solium, que es la tenia del cerdo. La Diphyllobothrum latum, que tiene que ver con los parásitos del pescado crudo. La Echinococcus granulosus, que es la que da la hidatidosis, ¿sí? Una enfermedad que transmiten los perros, por ejemplo. Así que bueno, algunos de los que tienen que ver con macroparásitos, ¿sí? Por ejemplo, otra enfermedad muy conocida que tiene que ver con, se me fue, la que transmiten, que generalmente dicen que transmiten los gatos, pero que en realidad están presentes en la verdura cruda, se me fue el nombre. Toxoplasmosis. Gracias, muy, muy amables. La toxoplasmosis, ¿sí? Que también son parásitos, sí tienen que ver con, justamente, ante un evento parasitógeno, ¿sí? Los eosinófilos van a estar más presentes y un aumento sostenido en este porcentaje puede hablar también de presencia de este tipo de parásitos. Bien, bueno, por un lado entonces los granulocitos, que fíjate que no cuentan más del 70%, ¿sí? Sin embargo, los agranulocitos son para mí los más interesantes. ¿Por qué? Porque los monocitos, por ejemplo, tienen aproximadamente, ¿sí? Un 10% de la totalidad, pero tienen una capacidad muy especial que es convertirse en macrófagos. Macrófagos, Pac-Man grandes significa eso. Fagos come, macro grande. ¿Sí? Los macrófagos, acuérdense, yo siempre que les he hablado de algún tipo de tejido especial, les he dicho, estas células derivan de macrófagos que han salido de los capilares sanguíneos. Bueno, los macrófagos se apuestan como si fuese un control, ¿sí? De gendarmería en el medio de la ruta, diciendo que aquí hay que rendir alguna cuenta. Por ejemplo, en el tejido nervioso podemos hablar de las microglías, ¿sí? Aquellas células de la glía que tienen a su cargo la defensa del sistema nervioso. En las células del tejido epitelial o piel podemos recordar la función de las células de Langerhans, que también las vimos nosotros. Podemos hablar que en el hígado existen las células de Kupfer, por ejemplo, que tienen a su vez la defensa del hígado. Las células de Panet, que tienen que ver con la defensa del intestino. Es decir, cada uno de los tejidos puede tener macrófagos sitiados en su lugar fuera del tejido sanguíneo que tienen a su cargo el control defensivo de la zona. Eso hacen los macrófagos. Y finalmente, ¿sí? Los linfocitos. A mí los que más me gustan, los linfocitos, aproximadamente un 20-25%, dependiendo del paciente, no importa esto, ¿sí? Un 20-25% que hace referencia justamente a los más conocidos, que son los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B, acá en los linfocitos yo siempre hago la aclaración, es como hablar, ¿te acordás de la guerra medieval donde había arqueros y infantería pesada que andaba con espadas, que eran la primera línea de batalla? Bueno, mira, esto es lo mismo. Cuando vos tenés una batalla, es decir, tenés una bacteria enfrente, un virus, lo que sea, tenés dos formas de atacarlo. A través de arqueros o a través de infantería pesada con espadas.
Los asqueros son los linfocitos B, B larga. ¿Por qué? Porque maduran, tienen que ver con la maduración del vaso y en la médula ósea. Los linfocitos B son los productores de anticuerpos, son los productores de inmunoglobulinas. Es decir, tienen que ver o tienen a su cargo lo que hacemos referencia a la respuesta humoral, con H. Humoral, de humor. Humor es porque es como un líquido, como una secreción de sustancias. Los linfocitos B producen anticuerpos cuando se encuentran con un antígeno específico. Hasta recién son todos inespecíficos. Ahora, los linfocitos tienen a su cargo la respuesta específica. Virus de la varicela, vamos con el anticuerpo de la varicela. Virus de la gripe, vamos con los anticuerpos del virus de la gripe. Yersinia pestis, productora de la peste negra, vamos con los anticuerpos para la peste negra. Y así. ¿Sí? Es decir, son específicos. Los linfocitos son específicos. Actúan según segmentos. Entonces, los B liberan anticuerpos. Los anticuerpos no hacen nada más que rodear al patógeno, al antígeno. El anticuerpo rodea al antígeno y digamos que lo opsoniza con OP. Opsoniza. Opsonizar significa rodearlo para neutralizarlo y que después el macrófago venga y venga el Pac-Man. Digamos que si jugamos al Pac-Man, es el botón grande que te ponía los fantasmas azules. Entonces, de esa manera vos lográs fagocitar el patógeno. Eso hace el anticuerpo. El anticuerpo no se come a nadie, no hace nada. Simplemente rodea y dice, che, lo tengo acá, agárralo. Y finalmente, los linfocitos, bueno, una cosa interesante de los linfocitos B, que les estaba comentando, es que cuando reconocen ese antígeno, mira, ahí vino la varicela. Dice, bueno, se divide en dos y queda una célula de memoria que rodea tu cuerpo y tu sangre por el resto de tu vida y una célula de plasmocito o célula plasmática. Esta es la que produce anticuerpos, ¿sí? Porque cada vez que el linfocito B se encuentra con el antígeno, se divide en dos y genera una célula de memoria que recuerda al antígeno, por la duda que vuelve a entrar, y una célula plasmática que produce los anticuerpos. ¿Está claro esto? Sí, lo último sí, lo entendí. Bien. Sí, profe. Y finalmente, los linfocitos T. Los T tienen que ver con la infantería pesada. Estos linfocitos T tienen a su cuerpo lo que es la respuesta celular. Es la respuesta de lucha cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque se dividen en tres dependiendo de lo que hay que hacer. Los linfocitos T colaboradores, ¿sí?, tienen a su cargo el inicio de la respuesta celular. Los linfocitos T citotóxicos son la infantería cuerpo a cuerpo, el que mete la espada, ¿sí? Los que lisan por contacto, se pegan a la célula del antígeno y la destruyen. Y finalmente los linfocitos T supresores, ¿sí?, tienen que ver con el corte o el cierre de la respuesta inmunitaria. ¿Bien? Bueno, hasta acá hablamos de glóbulos blancos y ahí tenemos el 100% aproximadamente de la fórmula leucocitaria. Finalmente nos quedan las plaquetas. Las plaquetas están contabilizándose entre los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Aproximadamente se cuentan de a cientos de a miles. Es decir, no son ni tanto como los rojos, ni tan poquito como los blancos, son cientos de miles. Y en realidad, al igual que los glóbulos rojos, no podemos decir que son células, porque a los glóbulos rojos le falta el núcleo, le faltan el mitocondrio, no tiene nada, son células huecas. Y estos son fragmentos. Es decir, las únicas células completas que tiene nuestra sangre son los glóbulos blancos. El resto no sabemos qué son. Entonces, ¿qué tienen que ver? Las plaquetas o los trombocitos justamente tienen referencia o indicación directa de ser uno de los factores de la coagulación sanguínea. Favorecen el tapón plaquetario. ¿Por qué? Porque hay proteínas que circulan por nuestra sangre, por nuestro plasma, que ante un evento hemorrágico, por ejemplo, ¿sí?, lo que van a hacer es insolubilizarse, porque las proteínas vienen solubilizadas en el plasma, si no estaríamos llenos de trombos en todo momento, ¿no? Las proteínas vienen solubilizadas y cuando encuentran una hemorragia, cambian su conformación espacial y se hacen insolubles, forman, ¿sí?, un tapón de proteínas y las plaquetas lo llenan de fragmentos. Entonces, de esa manera se resuelve temporalmente el tema de la hemorragia. ¿Bien? Naturalmente duran muy poquitas las plaquetas porque en realidad son fragmentos celulares. La particularidad, lo interesante de todo esto, es que las tres células sanguíneas, blancos, rojos y plaquetas, derivan de una sola célula que es
totipotenciaria, es decir, una célula madre que está en la médula ósea roja, que se va dividiendo de acuerdo a la función que va a tener. ¿Bien? Así que bueno, eso es un poquito lo que hace referencia directa a las células de la sangre. Y finalmente el plasma. El plasma era esto del 55% por el cual estaba compuesta la sangre, ¿no es cierto? Bueno, de la totalidad del plasma, te voy a decir que el 92%, hasta acá más o menos, es agua. ¿Sí? El plasma en su totalidad, del 92%, es agua. El resto, el 8% que nos falta, son solutos. ¿Cuáles son esos solutos? Los que ya les comenté. Sales, sodio, potasio, cloro, hormonas, proteínas, glucosa, otros hidratos de carbono, nucleótidos, ácidos nucleicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que quieras ponerle a un medicamento que hayas tomado en algún momento, hormonas activas e inactivas, todo lo que se te ocurra que está disponible en la sangre va viajando por el plasma, en ese 8% que nos quedaba dando vueltas. Así que bueno, esto es sangre, esto es un poquito, hay que leer, si mal no recuerdo, capítulo 12, así que los invito y las invito a continuar el estudio de este sistema muy interesante. La próxima clase vamos a hablar de sistema cardiovascular y vamos a hacer referencia directa a corazón, vamos a hacer referencia directa a los vasos, y un poquito de todo ese tipo de cuestiones. Bueno, escucho alguna pregunta, algo para decir, lo que ustedes necesiten, escucho.